Aló, aló, aló. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, Ok, ok, gracias por conectarse, ¿verdad? Ya ahora sí estamos al pie del cañón, como dicen popularmente. Hoy vamos a tratar de ver la sesión 7. La sesión 7 está referida a lo que son los procesos electorales. Em, la vez pasada, en la sesión 6 mirábamos lo que eran el sistema político comunista. En esta sesión, pues, tocaría ver lo que son los procesos electorales. Aquí hay dos términos que es importante destacar, y es lo que son los procesos electorales y lo que son los procedimientos electorales. Todos los países tienen estos sistemas electorales, o sea, los procesos electorales y los procedimientos electorales. En cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo se puede ver, se pueden ver estos procesos. Ahorita Guatemala, si ustedes están viendo las noticias y están analizando, están viendo lo que sucede en el mundo. Ahorita Guatemala está en elecciones presidenciales. Hay algunos problemas ahorita en Guatemala. Hay dos candidatos allí, pero nadie ganó en la primera vuelta, van a la segunda vuelta. Porque yo creo que el porcentaje en el sistema electoral en, en Guatemala es bastante pequeño. Y cuando es no, es bastante grande, mejor, al contrario. Cuando es grande el porcentaje, cuesta que los partidos lleguen a ese porcentaje. Por eso es que van a la segunda vuelta, ¿verdad? Cuando no logran llegar a ese porcentaje, y el que va más próximo a ese porcentaje, entonces vuelve el colegio electoral. Bueno, en algunos países se llama colegio electoral, en otros países se llama mesa electoral, en algunos países se llama tribunal electoral, lo que es la organización colegiada que lleva y el recuento de los votos de los partidos que van ganando las elecciones. Yo ya dije que en Guatemala hay un proceso electoral, hay una señora que lleva la delantera ahí, ¿verdad? Y un candidato que es nuevo. Yo nunca lo escuché ese señor ahí, pero dice que es nuevo. Hay dos partidos, el partido oficialista y un partido social, eh, el, un partido con ideología social,
socialdemócrata, algo así, que es la que supuestamente va más adelante que el del partido oficialista de derecha, ¿verdad? Entonces, ya sería Guatemala también otro de los países en Centroamérica, si gana esa señora en ese proceso electoral, ya sería otro país en Centroamérica, además de Honduras, que ganó una de izquierda, ¿verdad? Esa señora de Guatemala también tiene esas inclinaciones. La mayor parte de los países socialdemócratas tienen inclinaciones izquierdosas o de izquierda. Los mayores partidos, organizaciones políticas, socialdemócratas, etcétera. Y ya sería Guatemala, Honduras, en este caso El Salvador también, porque Bukele es la creación, es el subproducto de lo que sucedió en El Salvador hace tiempo, ¿verdad? Pero Bukele en este caso es un poquito más por decirlo así, más ultraderechista, tal vez creo que estamos tratándolo así, pues hay que ver cómo definiríamos a Bukele. Pero no tiene mucho así, por decirlo así. Es más, él es el producto de lo que es el sistema político en El Salvador, que pasó décadas en los años 80. Y aquí pues ya serían 4 países, por decirlo así. Incluyendo Guatemala si gana esa señora, pero si gana el que es oficialista de derecha, pues Guatemala sigue siendo en derecha. En derecha y no izquierda. Entonces, los procesos electorales, decía, son procesos electorales que se basan en un sistema electoral establecido por las leyes, ¿verdad? Hay 2 conceptos aquí muy importantes que ustedes tienen que manejarlo, lo que son los procesos electorales y lo que son los procedimientos electorales. Entonces, procedimientos electorales son los aspectos normativos a través del cual o a través de los cuales se establece el concepto de la elección o la parte de del cómo se va a dar la elección en todo caso, ¿verdad? ¿Cuáles son las normativas que van a regular? ¿Cuáles son los partidos que van a participar? Si los partidos están legalmente establecidos, cuántos partidos participan, si realmente los partidos están recibiendo los fondos correctos para eh, por decirlo así, participación en el proceso electoral, ¿verdad? De eso es lo que se trata, ¿verdad? Manejar esa situación donde los partidos políticos evidentemente manejan o deben de participar en las elecciones de una manera transparente, ¿verdad? Etcétera. Demostrar los fondos, ¿verdad? Que están recibiendo a nivel de sus ingresos, pues, es decir, la legalidad de los fondos. Es prohibido que un organismo internacional, la ley electoral establece pues las prohibiciones en cuanto a que los partidos políticos estén siendo subsidiados, por decirlo de esa manera, ¿verdad? En el caso de los procesos electorales, pues eso creo que no es muy correcto de que los partidos hagan eso, pues. Para eso es que el Estado les da un determinado fondo. Entonces, los procesos electorales es la otra parte que es el conjunto de actos regulados por la legislación. Es decir, los procesos electorales son los actos que se realizan por parte de los partidos políticos.
¿verdad? Eh, y estos actos están regulados por la legislación. Es decir, todo proceso electoral está regulado por la legislación vigente en cada país. Por ejemplo, en el caso nuestro tenemos lo que es la ley electoral. La ley electoral es la que rige y está ahí pendiente de que las cosas se hagan bien, pues. El Consejo Electoral dictamina, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con los actos electorales, los actos electorales, los actos realizados que se van a ir haciendo en base a lo que la legislación en materia de elecciones establece. Es decir, quiénes son los que tienen derecho al voto. Esa parte de la legislación enfocado en el acto electoral. O sea, con solo el hecho de ejercer un voto es un acto electoral. Estamos entendiéndolo así, ¿verdad? Con solo ejercer el voto es un acto electoral, con el objeto de que las partes pues participen, la organización de todo lo que es las elecciones pues le compete al poder electoral, tanto desde el punto de vista administrativo, en materia de sufragio, por decirlo así, cómo va a ser la organización territorial de las elecciones, eh, lo que son las juntas receptoras de votos, las mesas de votos, las circunscripciones electorales, los municipios, cómo estas van a estar organizados, etcétera, cantidades de acciones que se deben de realizar en los procesos electorales. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta y hacer la diferencia en lo que cosa es qué cosa es un proceso electoral y qué es un procedimiento electoral, que yo ya casi lo estoy explicando bastante claro, ¿verdad? El proceso electoral comprende varias etapas, pues, básicamente. Primero, la preparación de la elección, ¿verdad? Segundo, la jornada electoral. Tercero, los resultados y declaraciones de validez de las elecciones. Después, el cuarto, dictamen y declaraciones de validez de la elección. Entonces, en esas cuatro fases se resume lo que son o lo que es un proceso electoral. Se inicia, como te dije, muchos tienen, como les dije al principio, los países tienen distintas formas de organizar las elecciones. Hay muchas cosas en común, hay bastantes cosas en común, evidentemente que esto de las elecciones no podemos decir que son los mismos aspectos o las mismas pautas, porque esto de las elecciones también tiene que ver con ¿cómo te diría? Con la cultura eh, de la, de la nación, de la sociedad, pues por decirlo así. Tiene que ver mucho con esto. Entonces, y así de esa manera, pues, se va manejando y se va entendiendo de qué manera podemos hacer esas diferencias, ¿verdad? De qué manera podemos hacer esas diferencias, cómo podemos manejar, este, cómo podemos entender y manejar todos estos aspectos electorales que son tan importantes, sobre todo cuando las elecciones se van a dar, ¿verdad?, en el sistema político que rige la nación. Ahora, ¿quién se encarga de organizar todo esto? Ya lo dije hace un momentito, el poder electoral, ¿verdad? A través de la ley electoral. Hay una ley electoral, nuestra ley electoral tiene algunas reformas que se aprobaron, ¿verdad? Y a través de esa ley es que se van dando y se van creando las pautas necesarias de lo que son los procesos electorales. Procesos y procedimientos.
Por eso ya les dije, los procesos electorales en las 4 fases que se van desarrollando: la preparación de la elección, ¿ya? Se celebran las elecciones, se inauguran, llegan los partidos, presentan su plataforma, la jornada electoral, que va de 3 meses. Después de los 3 meses hay un silencio electoral, después el resultado de después se da después se da lo que es en sí la elección, ¿verdad? Y lo más importante acá tiene que ver con las autoridades durante el desarrollo electoral, ¿verdad? Con las autoridades electorales, que son las que llevan todo como decimos, todo el peso del proceso electoral. El desarrollo del proceso electoral participan diferentes actores, ¿verdad? En las democracias, en los sistemas democráticos, la participación de las autoridades son autoridades eminentemente civiles, pues. No interfiere ninguna autoridad de partido político, ¿verdad? No interfiere ninguna autoridad de órganos policíacos que estén allí, interfiriendo en los asuntos de las elecciones. En muchos países funciona así, pues, de que las mesas electorales son supervisadas por personas meramente neutrales, por decirlo así, de esa manera, pero son autoridades electorales, es decir, el instituto electoral, como querramos llamarle, como ustedes puedan llamarle en otros países, pues se pueden llamar institutos electorales, consejos electorales. Instituto electoral es básicamente un instituto apartidista, apolítico, por decirlo. No voy a usar apartidista, voy a usar la palabra apolítico, donde es muy importante que no tenga ninguna inclinación hacia ningún partido político. Es decir, la autoridad es meramente civil, ¿verdad? Por eso hay institutos que se llaman Instituto Nacional Electoral. Con solo el título, el nombre del instituto, está diciendo que es un instituto que no debe tener ninguna inclinación ni hacia ninguno ni hacia el otro, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, como dice. Hay organismos públicos locales electorales. Hay una fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales, ¿verdad? El Tribunal Electoral del Poder Judicial, por ejemplo, los tribunales electorales del Poder Judicial. Hay autoridades jurisdiccionales. Yo estoy hablando todo esto se aplica en los sistemas democráticos, ¿verdad? Que pueden hacer así. Hay en otros sistemas, ¿verdad? Que tal vez no funciona así porque son sistemas autocráticos, totalitarios, que no permiten ningún tipo de desempeño de este tipo de autoridades, ¿verdad? Que no funciona prácticamente. Prácticamente no funciona. Es decir, existe un voto verticalista o una participación electoral verticalista que está en ausencia totalmente la participación libre de los electores. Entonces, los procesos electorales son la forma legal y pacífica para disputar y discutir en el terreno político, ¿verdad?, las diferencias ideológicas y de principios de diferentes partidos políticos que contienden en la campaña electoral. O sea, la campaña electoral es la realización del proceso. ¿Qué cosa es la campaña electoral? Es la realización del proceso mediante la propaganda física, la propaganda ideológica, la propaganda virtual. Ahora podría llamarse propaganda virtual porque está de moda, pues, el internet. Entonces, las elecciones básicamente son ciertamente un instrumento de voto,
¿verdad? Es un instrumento clave para designar a los gobernantes mediante la participación de la ciudadanía y la interacción entre partidos políticos y grupos políticos. Evidentemente ahí donde ya se ve, es el preciso momento donde se puede ver la definición política, ideológica, si las personas van, ¿verdad? Con ese principio, van pues a los procesos, van a las campañas electorales con ese fin porque tienen su definición ideológica, política con el gobernante, con el partido, ya sea con el partido gobernante o con el partido o con los partidos participantes en la campaña electoral. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Entonces, de esa manera se va a manejar el concepto de la participación, los resultados obtenidos mediante todo lo que es el proceso electoral, pues tiene participación todas las autoridades, el recuento de votos, eso se llama escrutinio, ¿verdad? El contar votos depositados, depositados en una elección se llama el proceso de escrutinio. ¿Verdad? Algunos aspectos están muy enfáticos allí. Manejar todo aquello que se puede considerar por qué tipo de porcentaje se gana la elección. Yo creo que esa es una parte que lo vamos a ver en la próxima sesión de clase. Sí, porque aquí no me refleja la sesión de clase, como por ejemplo lo que es la mayoría simple, la mayoría relativa, la mayoría. Esos son aspectos que ustedes deben de manejar y dominar a la hora de que ustedes digan, bueno, aquí se gana por mayoría simple, por mayoría relativa, por el 50 más uno, ¿verdad? Por mayoría absoluta, etcétera. Entonces, pero como ahorita no es el caso de decir de, de manejar cuántos votos obtuvieron, por ejemplo, sería bueno que le den seguimiento a los resultados de las elecciones de Guatemala para que ustedes revisen cómo fueron las los primeros resultados de esas elecciones, qué tipo eh, de sistema se utilizó para hacer el recuento de votos allí, ¿verdad? En las elecciones de Guatemala, ¿verdad? Se puede decir que en muchos países la mayoría de los ciudadanos van a votar, depositan su voto, regresan a su casa y después darse cuenta, pues, cómo fueron los resultados de los votos. Es decir, la función de los procesos electorales es crear condiciones para que exista legitimidad en la elección de los gobernantes. Esa es la verdadera funcionabilidad de los procesos electorales. El aspecto de los procedimientos electorales que yo se los acabo de explicar hace poco, prácticamente ese es un asidero jurídico, por decirlo así. Es la normatividad que rige el proceso electoral como el acto de que cada elector deposite su voto, ¿verdad? En la mesa que le corresponda, de acuerdo a esa normativa legítima que establece la ley para, para manejar. Entonces, la campaña decía, es la campaña es la, es la, es la parte más dinámica pues, de los procesos electorales. ¿Qué son las elecciones? Las elecciones son el acto de votar, ¿verdad? El acto de votar son las elecciones. Constituyen solamente una de las condiciones necesarias para cumplir con los fines de la democracia, ¿verdad? Dice Mesac, levanta la mano. Diga Mesac. Buenas noches, profesor. Buenas Sí, noches, Mesac. hacer un comentario, ¿verdad? Una pregunta más que todo. Quería saber si la legitimidad de un gobierno se determina por un proceso electoral. La legitimidad de un gobierno.
si se determina la legitimidad de un gobierno mediante un proceso electoral. Sí, así es, claro que sí. Es decir, si un gobierno llega a tener, a través de su partido político, llega a tener una determinada participación en las elecciones, el gobierno es legítimo porque así llegó a las elecciones, indistintamente las estrategias. Que las estrategias son importantes. Dígame, Jairo, dígame. Profe, ¿qué pasa cuando las elecciones se llevan a cabo y no hay como, ¿cómo decirle? Una conformidad con los resultados. O sea, ¿qué pasaría en ese caso? O sea, si, si o sea, no están seguros de que los resultados están siendo exactos, o sea, ¿qué pasaría o quién interviene en ese caso? Está buena la pregunta, está muy interesante tu pregunta. Óyeme, Jairo, está bien, está muy interesante la pregunta. No sé si me saque, está conforme en lo que le respondí, porque la verdad es que es legítimo. La legitimidad de un gobierno depende, en la legitimidad de un gobierno con respecto a un proceso electoral es legítimo porque él está participando en el proceso mediante el procedimiento establecido, ¿verdad? Ahora, re- respecto a la pregunta de Jairo, es decir, si hay unas inconformidades, eso va a ir es decir, como te acabo de decir, vos llegas a la mesa electoral, te dan la boleta, presentas tu cédula y te vas a la cajita donde vas a depositar tu voto. El voto es secreto, no se sabe por quién votaste. Entonces, solamente vos sabés por quién votaste. Entonces te regresas y te vas para tu casa a comerte tu gallo pinto porque tal vez llegaste en la tarde a votar y te regresaste a cenar y ya te diste cuenta. Al siguiente día te das cuenta quién ganó, ¿verdad? Pero en la medida de que vos vas a decir de que alguien te robó tu voto, no lo sabes. No lo sabes porque nadie te dijo, aquí está el voto de Jairo y este es el voto que depositó Jairo para este partido. No se va a decir nunca. Entonces, ¿dónde aparecen las inconformidades con respecto a las elecciones? Aparecen cuando hay un recuento total de votos, ¿verdad? Hay un recuento total de votos y, y el porcentaje de votos lo va decidiendo el Consejo Electoral, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, como querramos llamarle, y va diciendo, el partido Julano tiene 15%, el partido Sutano tiene el 12% y el partido Merengano tiene 17%. Entonces, como el 17% es el que lleva la partida, entonces, y el otro tiene 15%, y para que obtengan la mayoría de acuerdo a la ley, que es el 25%, todavía no han llegado al 25%. Entonces, esos dos partidos se van a la segunda vuelta, el que lleva 17 y el que lleva 25. Si ese partido que llevaba 17 está en el 20%, ya la elección ya la ganó ese partido. ¿Verdad? Dígame, Naima. Hablando pues de la legitimización del gobierno, nosotros sabemos con las características de que un gobierno es legítimo si se tiene pluralismo, si es como que más que todo obedecido por la mayoría de personas. Digamos, a ver, si supuestamente el otro 5% de personas quieren cambio de gobierno, prácticamente se le ignora, pues por así decirlo. Así es. Es decir, la legitimidad está en dependencia si es plural o no el proceso. El proceso puede ser plural, es decir, en el proceso electoral pueden participar 10 partidos u 8 partidos. Entonces, esa es la pluralidad del proceso, pero eso no significa de que el proceso es legítimo en la circunstancia de que se vaya a tomar en cuenta eso. El proceso es legítimo en la medida de que los 10 o los 8 partidos participan de acuerdo a lo que establece la ley. Eso es la legitimidad, ¿verdad?
Y en el caso eso de que cuando esos partidos políticos llegan a obtener la mayoría relativa, es cuando se van acercando al 25%, por ejemplo, porque yo estoy hablando hipotéticamente del 25%. Entonces, cuando hay inconformidades es cuando que el partido que lleva el 17% y el otro lleva el 15% y al otro le dan el triunfo, ¿verdad? Porque así está el recuento en la mesa, en el escrutinio así sale. Porque en el escrutinio hay votos que son nulos, hay votos que no son, el elector no lo deposita bien, ¿verdad? Es decir, marcan fuera del círculo o de la parte donde van a marcar, entonces ese voto te lo anulan. Porque vos tal vez salís diciendo, ya fui a votar, pero tal vez el voto lo pusiste fuera del círculo. Pero al poner ese voto al marcar fuera del círculo, ese voto está nulo, no sirve. Entonces ya lo eliminan y no te lo toman en cuenta. Por eso es como te estoy diciendo, vos nunca te das cuenta si el voto tuyo te lo tomaron o no, pues, porque ese recuento de votos lo hacen ellos, ¿verdad? Por eso yo te decía que en las democracias participativas, ¿verdad? Donde hay autoridades que obedecen a a un poder civil, hacen el recuento de votos conforme pues, en otros ambientes no, pues por no decir lo contrario, pues, y no si me interprete mal lo que estoy diciendo. Pero sí, en la medida que un gobierno salga electo de esa elección, es un gobierno legítimo, ¿verdad? Es un gobierno legítimo. Otra cosa que fuera un gobierno de facto, ilegal, un gobierno de facto es aquel gobierno que llega al poder por medio del, del golpe de Estado, pues militar, etcétera, pues, por medio de una intervención, etcétera. Entonces, ese gobierno no es legítimo, es ilegal. Dígame, Naim, Mesac, Naima y Jairo, dígame. Sí, profesor. Otra pregunta, profesor, si por ejemplo la comunidad internacional, ¿verdad? No reconoce las elecciones de un determinado país, ese gobierno sigue siendo legítimo. Si no reconoce, Sí, la sí, comunidad internacional, por ejemplo. sigue siendo legítimo porque la comunidad no estableció los procedimientos electorales internos. Sigue siendo legítimo. Dígame, Naima, o se quedó la mano ahí pegada. Jairo, creo que había levantado la mano. ¿No? Bueno, chicos, se me están quedando ya 7 minutitos y quiero ir cortando porque si no me deja fuera esto. Muy interesante las preguntas de Mesac. El gobierno sigue siendo legítimo porque los procedimientos electorales, el reconocimiento o no de un gobierno puede ser político a nivel internacional, ¿verdad? A nivel internacional no es que tenemos Corea del Norte y Corea del Norte pues siempre es Corea del Norte, ¿verdad? Ahí está el gobierno. Nadie dice que pues, a nivel internacional de que no tenemos, ¿verdad? Aspectos estos con Corea del Norte. Pues. Ahí tenemos el sistema electoral cubano. Ellos hacen sus elecciones y para el mundo, pues, internacional, el sistema electoral cubano es incorrecto. ¿Ves? Pero ahí está el gobierno cubano, ¿verdad? Y la comunidad internacional lo tiene ahí, pues, lo reconoce, pues, sigue participando en la ONU, ¿verdad? Así que así son las cosas, chicos. Bueno, chicos, nos vemos entonces en la clase del viernes. Ojalá pues que no haya ningún tropiezo, pero gracias a Dios esta pues ya la terminamos. Yo les agradezco pues la paciencia de haber participado, les agradezco la conexión de hoy. Ayer pues fue imposible, pero siempre muy agradecido. Yo deseándoles buenas noches y que se cuiden y gracias por haberse conectado. Buenas noches, cuídense. Buenas noches, profesor, gracias. Buenas noches.